Bueno, gracias María Paula. Buenos días a todos. Pues primero que todo, gracias a los organizadores por invitarme a este evento. Estoy muy contenta de estar acá. Y pues bueno, hoy yo les voy a hablar un poco acerca de qué tiene especial el sonido en los videojuegos. La charla la vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver primero qué es el sonido interactivo. Vamos a ver los retos y las limitaciones que se presentan y algunos métodos para afrontarlos. Entonces, bien, ¿qué es el sonido interactivo? En términos muy generales, es sonido que se adapta al entorno del juego, es decir, a los materiales físicos, a la acústica, a parámetros internos de juego, como decir tiempo fuera, día, noche, y a su vez es audio que responde a las acciones directas del jugador. O sea, si oye un disparo, que suene un disparo. Si oye un paso, que suene un paso. Si presiona un botón de menú, pues que suene el botón de menú. Este es un ejemplo de Crysis. Bueno, en este ejemplo todos los sonidos son interactivos. Digamos, el sonido de la caja responde a la fuerza con que el jugador lanza la caja y está respondiendo también al material sobre el cual cae. Lo mismo las ramas, cuando el jugador dispara, el sonido varía dependiendo del tamaño de la rama que cae. Bueno, o sea, todo depende del entorno físico y de lo que está haciendo el jugador. La siguiente característica es que no es lineal, el audio interactivo no es lineal. ¿Esto qué significa? Pues mientras en la televisión y en el cine tenemos una secuencia predeterminada de imágenes en la cual podemos sincronizar cada evento visual con cada evento sonoro, es decir, podemos realizar un proceso que se llama spotting y diseñar música y sonido a la medida, y si reproducimos una y otra vez la misma secuencia, siempre se va a reproducir exactamente igual. En los videojuegos esto no es posible. Los videojuegos son completamente impredecibles y no sabemos exactamente qué va a pasar, ni cuándo, ni dónde, ni cuánto tiempo va a durar. Entonces existen numerosas posibilidades de juego y cada jugada va a ser siempre distinta a la anterior. Entonces, en oposición al spotting, se realiza algo que se llama event mapping. ¿Eso qué es? Es un proceso donde uno hace una lista de todos los posibles eventos que puedan ocurrir en un videojuego. Luego a estos eventos se le asocian sonidos. Entonces, ¿qué tipo de eventos hay? Como acciones, personajes, objetos y todo tipo de eventos. Y luego se le asignan condiciones y comportamientos a estos sonidos para que se adapten al juego, pues al entorno del juego y a las acciones del jugador. Entonces, bueno, antes es importante aclarar que en los juegos no necesariamente existe una relación uno a uno entre un evento y un sonido. O sea, cuando uno hace el diseño sonoro de un juego, no necesariamente, no se trata de hacer una librería o un banco de sonidos, no es tan simple como eso. Sí, un evento como un salto no necesariamente va asignado a un salto.wav o una explosión a explosión.wav. Eso no es así. En los juegos tenemos la posibilidad de crear unos contenedores de audio. A estos contenedores de audio nosotros podemos agrupar varios sonidos, ¿sí? Y asignarles parámetros para que se comporten de cierta forma, o sea, uno les puede asignar comportamientos y parámetros para que se adapten al juego. Entonces ya vamos a ver ejemplos de esto y les voy a explicar un poco mejor pues, a lo largo de la presentación qué son estos contenedores. Este es un ejemplo de un contenedor de pájaros.
Este contenedor lo hice en UDK. Este es el kit de desarrollo de Unreal, es gratis, no es el oficial pues, para desarrollar los juegos, pero pues, lo bueno de este software es que tiene un sistema de sonido muy bueno para crear este tipo de contenedores. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Yo seleccioné una serie de cantos de pájaros, los corté en fragmentos muy pequeños, hice un contenedor, los agrupé ahí en el contenedor y los configuré de manera que se reprodujeran al azar, aleatoriamente y simultáneamente, y les asigné parámetros de cambios de pitch, parámetros de cambios de volumen, cosas así para que nunca se repitan exactamente igual. Entonces, de este modo yo puedo estar escuchando este ambiente horas y horas y nunca se va a repetir igual, no es como un loop, no es como si yo tengo un sonido, un ambiente de pájaros y lo reproduzco una y otra vez, siempre va a ser igual. La gracia de los contenedores es que me permite crear sonidos más orgánicos, más naturales. Entonces, bien, les voy a mostrar otro, un momento, el siguiente. Ese es de disparos. Bueno, si ustedes se fijan, todos son ligeramente distintos. Yo lo que hice fue agrupar 4 disparos y adicionalmente puse 4 sonidos de escombros, de ruido, como de vidrios o cosas así. Y creé un contenedor en el cual recombino los disparos con los escombros. Entonces así puedo tener muchas posibilidades de disparos y siempre van a variar, así no se va a cansar el jugador. Bien, a seguir. Entonces, ¿qué comportamientos podemos modificar en estos contenedores? Hay varios, depende del software. Entonces, algunos ejemplos son la atenuación, el delay, que haya loops o que no haya loops, la forma de reproducción, si quiero que los sonidos se reproduzcan aleatoriamente o en una lista definida o simultáneamente o en serie, que tengan crossfades, que tengan osciladores, switches, y los parámetros que puedo alterar son el volumen y el pitch. El software que me permite hacer estos contenedores, pues se le dice comúnmente middleware, y hay varios, está Fmod, Wwise, Fabric, y está el sistema de audio que viene integrado en el Unreal Engine. El Unreal es un motor para desarrollar videojuegos, pero pues es muy completo y ese de una vez viene con un sistema integrado de audio que tiene estas herramientas. Y bueno, a continuación, ¿la anterior? Bueno, a continuación les voy a mostrar un ejemplo pues, de un proyecto en el que trabajé este año. Participé en un concurso donde tocaba recrear el sonido del primer nivel de Limbo, el juego Limbo de Playdead Studios. Entonces, para esto los organizadores nos dieron el código y la sesión de Wwise del juego para que nosotros la modificáramos y reemplazáramos todo nuestro audio y creáramos nuestros propios contenedores, hiciéramos todo tal cual. Entonces, pues aquí tengo una foto pues con las imágenes más o menos de cómo se ve el software y uno puede ir jugando, o sea, uno va alterando los contenedores y así mismo va viendo, pues puede ir jugando y viendo cómo van quedando. Entonces, el juego original es este. Casi todo el audio del original es así como misterioso, como de miedo, con vientos, ¿no? Y pues la idea era hacer uno completamente distinto,
yo lo que hice fue, pues yo he grabado muchos sonidos, pues siempre que viajo grabo, tengo sonidos del Amazonas, sonidos de distintas partes de Colombia, entonces hice como la versión de Limbo en Colombia, en el Amazonas, ya se los voy a mostrar. Entonces, si yo me quedo horas ahí, siempre va a variar el ambiente. Bueno, entonces era como para hacer una versión colombiana del juego. Y bueno, y la última característica así importante del sonido interactivo tiene que ver con la duración. Mientras el cine, una película máximo se demora 2 horas y media o 3 horas y media. Por ejemplo, las películas de Bollywood, que son las más largas, que tienen intermedio, pues son las que duran como casi 4 horas. Pues eso es lo máximo. Mientras que los videojuegos, un jugador bien se puede demorarse 1 minuto jugando o 5, 20, 30, 40 horas jugando. Tengo aquí un dato de Okan Kaya, en Australia, que ganó un Guinness Record por jugar Call of Duty por 135 horas y 15 minutos en el 2012, con intervalos de descanso de 10 minutos entre cada hora. Entonces, como podrán imaginar, esto es un problema. O sea, esto implica varias cosas. Primero que todo, el tiempo. O sea, ¿quién va a tener tiempo para componer música para 20, 30, 40 horas de juego? ¿Y cuál productor los va a esperar a que terminen toda esa música? O sea, eso probablemente va a implicar tener que contratar más músicos, pero entonces esto significa más costos. Entonces, aún así, si tuviéramos todo el tiempo del mundo y todos los músicos y todo el presupuesto, pues no tendríamos RAM. Resulta que los juegos, a diferencia del cine, necesitan RAM para funcionar, o sea, se rigen por unas reglas computarizadas y necesitan RAM para funcionar. Ya esto se los explico más adelante. Pero primero quiero que sigamos hablando del audio interactivo en sí, entonces vamos a ver las funciones. El objetivo principal del audio es contribuir a aumentar la inmersión. Entonces, ¿qué es la inmersión? La inmersión es ese estado de desconexión total. O sea, si ustedes han jugado videojuegos, probablemente han experimentado esa sensación de olvidarse del mundo real. O sea, uno está completamente enganchado jugando y se olvida de todo. Entonces, la función del sonido es aumentar esta inmersión, hacer que los juegos sean más emocionantes, más intensos y que fluyan. ¿Y cómo? Pues dándole realismo y credibilidad a la imagen, dándole información necesaria al jugador para que él tenga las mecánicas claras y para que tenga los objetivos claros y no se frustre rápidamente cuando está jugando, y brindando emociones. O sea, al igual que en el cine, esa es una función principal del sonido en cualquier medio audiovisual. Entonces, les vamos a dar un ejemplo. Primero vamos a ver un fragmento de BioShock sin audio, después vamos a escuchar el audio solo y finalmente vamos a ver los dos.
Dejémoslo ahí. Entonces, no sé si a ustedes les están de acuerdo conmigo. A mí me parece que cuando uno ve la imagen sola, se ve como si algo estuviera pasando allá lejos y como si hubiera una brecha entre lo que ocurre en imagen y mi mundo. Es como, o sea, yo sé que está ocurriendo algo violento, algo feo, algo espantoso, pero no me afecta directamente. Cuando ya escucho el sonido solo, digamos, ya siento que me invade el sonido, ya me afecta a mí. Eso es porque el sonido tiene la capacidad de inducir emociones, de generar sensaciones, porque uno asocia los sonidos con recuerdos, con memorias, con un montón de cosas, y pues ya es mucho más directo. Y pues obviamente ya cuando se ve la imagen con el sonido, pues ya es mucho mejor, son muy buenos complementos. Entonces, tengo aquí unas citas. La primera es: el sonido es el 50% de la experiencia. Si usted no tiene buen audio, los ambientes y los personajes simplemente no son convincentes. Eso dice Ted Price, presidente de Insomniac Games. O Brian Kruger, el diseñador de audio de Lair, dice: si quieren tener criaturas míticas realistas que se muevan de forma realista, el sonido es tan importante como la parte visual para vender ese realismo. Bien, entonces, ¿cómo creamos ese realismo? Pues básicamente con un alto nivel de detalle. O sea, entre más detalle tenga el juego, mejor, emulando leyes físicas y aspectos como la propagación del sonido, con coherencia de materiales físicos, filtrando sonidos a la distancia, que haya espacialización, los paneos adecuados, la mezcla en surround y bueno, la coherencia acústica. Ahora, es importante tener en cuenta que la mayoría de los juegos ocurren en contextos fantásticos. Entonces se trata de reforzar la credibilidad dentro de la fantasía. ¿Sí? Esto a veces va a implicar el abandono de ciertos principios científicos. El ejemplo más claro es las películas que ocurren en el espacio, como Star Wars, que tienen todas estas batallas y naves espaciales y todo eso tiene sonido en las películas, cuando en la vida real pues no hay sonido en el espacio. Entonces, pero ver una película de Star Wars sin sonido no pegaría. Entonces aquí tengo un pequeño ejemplo. This is Spartan Group Omega. If they want war, we'll give them war. Bueno. Y otra forma es supliendo las expectativas culturales del jugador. Entonces, el sonido nos sirve para dar un contexto social, cultural y geográfico, y pues todo esto es importante para aumentar la inmersión dentro de un juego. Entonces, a continuación les voy a mostrar un juego que se llama Uncharted 3, hay una parte que ocurre en Cartagena hace unos 20 años, y pues los desarrolladores trataron de recrear todo ese ambiente. No, que yo le dije que no se preocupara tanto, ¿verdad? Ay, pues sí, mija, pero que tenga plata. Ay, besito, güey. Señor, que aquí tengo guanábana, tengo guayaba, tengo... No, mija, la última vez que no me pagó. Ah, dale una llamada. Pase, pase. Yo se lo debí. Señor Cónsul, el otro día... Tenemos amigas en...
Bueno, para algunos el sonido en este juego no es tan acertado, en esta parte particularmente, porque piensan que las voces suenan algo cubanas o como de otra parte, entonces todo esto distrae al jugador, por lo menos al jugador colombiano. Puede que un jugador de otra parte no lo note, pero si es un jugador de acá, sí lo va a notar, le va a parecer raro, no le va a parecer tan inmersivo el juego. Y bueno, y todo eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un juego, y incluso pues eso también aplica para películas y medios audiovisuales en general. Bueno, entonces seguimos con la siguiente función, que es brindar información necesaria para jugar el juego. Tengo una cita de Sander Huberts y Richard Van Told, que publicaron un artículo en gamasutra.com. Gamasutra es un portal con contenidos de desarrollo de videojuegos muy importante internacional y súper completo, muy recomendado. Y la cita dice: el sonido debe ayudar al usuario a jugar el juego, proporcionando la información necesaria para lograr los objetivos. Entonces hay varios tipos de información. Por un lado tenemos la información de símbolo, castigo y recompensa, que son sonidos de interfaz como menús, vidas, puntajes, cancelar, confirmar, seleccionar. Esto, al igual que en la vida real, pues si se darán cuenta, estamos rodeados de máquinas, aparatos que siempre nos indican si lo que hacemos está bien o no, nos dan feedback continuamente sobre nuestro desempeño. Como si vamos a un cajero automático, los sonidos nos indican si presionamos el botón que era o no, o los celulares, todo tiene sonidos que nos indican si estamos haciendo bien las cosas. Entonces esos sonidos informan si se logra o no un objetivo, deben proporcionar un mensaje claro, deben ser repetitivos y consistentes a lo largo de todo el juego para que el jugador no se confunda. O sea, si ustedes ponen, digamos, un beep para aceptar, siempre para aceptar, y en algún momento deciden poner un bop, entonces se va a confundir el jugador, va a decir aquí qué pasó. O sea, tienen que ser consistentes y dar retroalimentación inmediata sobre las acciones. Bueno, aquí quiero resaltar una cosa, y es que para un espectador esto puede ser un poco molesto oír una y otra vez ese sonidito de las monedas, ¿cierto? Puede ser, pues sí, fastidioso, pero para la persona que está jugando, ese sonido le está confirmando un logro. Entonces es un sonido muy agradable, él siempre va a decir: estoy haciendo las cosas bien, estoy ganando puntos, entonces es bueno que sea repetitivo. Son simplemente sonidos de interfaz, de notificación. Bueno. Ahora, hay otro tipo de información que se encuentra en los sonidos de ambiente, en el ambiente. O sea, igual que en la vida real, nosotros usamos el sonido para navegar y para orientarnos. ¿Sí? El sonido nos da una información temporal y espacial. Yo puedo estar encerrada en un cuarto y si oigo unos pájaros, puedo saber que es de día, si oigo unos grillos, sé que es de noche, ¿sí? Me puede orientar el sonido. Me da información inmediata y continua sobre los alrededores dentro y fuera de pantalla. Igual, si estoy en un lugar encerrada y oigo unas campanas de una iglesia, yo puedo empezar a asociar y decir: no, estoy cerca a tal catedral, no sé. Entonces me da ese tipo de información, me indica la proximidad del enemigo, ¿sí? Unos pasos. Si los oigo a lo lejos, puedo saber qué tan lejos está el enemigo, qué tan cerca. Bueno, anticipar y advertir el peligro. Esto se usa mucho en juegos de terror como Fear o Silent Hill, que incluso usan esto para confundir al jugador. Y bueno, y pasamos a la siguiente función, que es inducir emociones en el jugador. Aquí tengo una cita que dice: la función del sonido y de la música es evocar emociones en un nivel sutil y subconsciente. Dice Paul Hadra, director de audio de Insomniac Games. Entonces, el tema de las emociones daría para una charla de otras 3 horas. Entonces, pues no vamos a hablar acerca de todas las formas en que la música y el sonido sirven para inducir emociones,
pero les voy a contar una forma para que se hagan, pues, para abarcar un poco el tema. Entonces, consiste en la caracterización de objetos. Yo puedo darle un carácter a un objeto. Por ejemplo, puedo tener un arma y ponerle un sonido súper poderoso y el jugador se va a sentir poderoso. Y a esa misma arma puedo ponerle un sonido débil y el jugador ya no se va a sentir como tan seguro, ya le va a dar un poco más de miedo. Entonces yo puedo afectar las emociones y el estilo de juego de un jugador. Aquí tengo unos sonidos para que se den una idea. Sí. Y bueno, entonces ya esas son las funciones y ahora vamos a ver el enfoque actual de audio. En este momento, la manera de crear e implementar sonido en los juegos es, se usan sonidos pregrabados, o sea, el diseñador de audio los graba, los edita, los diseña, hace la materia prima, pues se comprimen, se almacenan en disco y se cargan a la RAM para descomprimirlos durante el juego. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los videojuegos requieren grandes cantidades de sonidos porque cada objeto tiene muchas posibles interacciones. Entonces, bueno, aquí no tengo nada para mostrarles, pero hagan de cuenta que tengo un lápiz y necesito el sonido del lápiz cuando lo lanzo a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia o a todas las distancias. Cuando lo lanzo, bueno, eso es sobre madera, necesito también el sonido del lápiz cuando lo lanzo sobre ladrillo, sobre sillas, sobre computador, sobre mantel, sobre todas las superficies que hay en este recinto. Necesitaría el sonido para el lápiz cuando lo muevo suavemente sobre alguna superficie. O sea, imagínense todas las interacciones que yo puedo tener con un lápiz en un sitio como este. Entonces, puede ser un problema grande, porque la RAM es costosa y es limitada. Aquí tengo una tabla con algunas aproximaciones de RAM destinadas dependiendo de la consola. Entonces en PS3 más o menos 30 megas, Xbox 360 30 a 64 megas, Wii 8 megas, PSP 1.8 megas, estamos hablando de megas, que no es nada. Nintendo DS 500 kilobytes de RAM, iPhones 8 a 15 megas y los otros celulares, feature phones, 200 kilobytes o menos. Entonces, imagínense el problema. Entonces, las limitaciones de RAM conducen a audio repetitivo. Claro, o sea, no tengo suficiente espacio ni RAM, entonces solo voy a usar 3 sonidos para todo el juego. Pero voy a estar jugando 5 horas con 3 sonidos, entonces se vuelve molesto. Entonces el audio repetitivo interrumpe la inmersión. Aquí tengo un ejemplo. Luck. Where did you learn to fly? What's with this green face? It's disturbing. Where did you learn to fly? Stop talking to me. Where did you learn Freak. to fly? Where did you learn to fly? Every single time you hit something, it says that. Where did you learn? Knock it off. God, the mountains come out of nowhere. They just pop up, giving you no time to react. Bueno, entonces ese es un caso un poco extremo, pero el asunto de la repetición ocurre con todo, con pasos. O sea, los pasos pueden ser el sonido que más se escucha dentro de un juego, y notar que hay pasos idénticos es molesto porque eso no ocurre en la vida real. Entonces, bueno, tenemos un dilema. Podemos tener muchos sonidos, mucha variación de muy, muy alta calidad, pero que no cabe en RAM, entonces no es viable. Podemos tener muy pocos sonidos de muy alta calidad, pero que sí caben en RAM, pero pues se vuelve repetitivo el juego, entonces tampoco es buena idea. Y la tercera opción es usar muchos sonidos de baja calidad, que no es tan chévere, pero que sí caben en RAM. Entonces, digamos que eso es lo que se está haciendo. Ya vamos a ver cómo, para que no se note que se baja la calidad. Entonces, lo primero es, durante la etapa de edición, mantener los archivos lo más pequeño
posible. Esto puede sonar un poco obvio, pero muchas veces a la gente se le olvida y manda los sonidos en estéreo. No, los sonidos hay que, en lo posible, tenerlos mono, cortar todos los espacios, porque cualquier espacio ocupa espacio dentro del juego, aunque no tenga una onda, va a ocupar espacio. Entonces, hay que mantenerlos pequeños. Lo siguiente es, ya una vez tienen listo el sonido, hay que ver a qué calidad se puede exportar, ¿sí? Para esto nos sirve el teorema de Nyquist, que nos dice que para mantener la calidad del sonido original, la frecuencia de muestreo debe ser el doble de la frecuencia más alta presente en el sonido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que un sonido tiene frecuencia alta 4000 hercios, entonces la frecuencia más alta solo tendría que ser 8000 hercios. Yo no tengo por qué exportar ese sonido a 44100 hercios o a más alta calidad, no. Aquí les muestro un ejemplo de un tren a 44 estéreo de 10 megas. Y aquí el mismo tren un poquito más de calidad más baja, mono, pero ahora pesa solo 3 megas, o sea, el anterior pesaba 10. Entonces, sí, se baja la calidad, pero si estoy jugando en medio de una balacera, con muchos sonidos y tengo este sonido de fondo, pues no va a importar. El jugador no se va a fijar en que ese sonido no está a 44100 hercios, ¿sí? O sea, funciona. Entonces se trata de saber evaluar muy bien los sonidos, darle prioridad a los que necesitan más protagonismo en el juego, ¿no? Y bueno, ya les cuento un poco, les vamos a dar otro ejemplo. O sea, hay otro caso, o sea, en donde vamos a encontrar sonidos combinados, o sea, que tienen frecuencias muy altas y frecuencias bajas. Entonces, no me va a servir tanto esto del teorema de Nyquist, así tan simple. Por ejemplo, un disparo. Un disparo puede tener el ataque con frecuencias altas y el release, pues, ya con más bajas. Entonces, lo que yo puedo hacer es cortar el sonido en dos, o sea, en la etapa de edición, en Pro Tools, lo corto en dos, y luego, en mi programa de Fmod o Wwise, creo un contenedor con un sistema que me lo recombine. Entonces, esto ya es una técnica un poco extrema, pero se usa para dispositivos móviles que tienen limitaciones de espacio. Entonces, aquí hay un ejemplo. Es el sonido original. Un momento. Aquí. Entonces, el original está a 44100 Hz, pesa 343 kilobytes, y el siguiente, 120 kilobytes. Y se puede reducir mucho más, o sea, digamos que yo siempre los exporto, o sea, no lo dejo tan a ras, sino siempre le doy un poco más de calidad, pero uno podría, en teoría, reducir mucho la calidad de los sonidos para los juegos móviles. Entonces, para concluir esta parte, hay que darle prioridad a ciertas frecuencias. Si yo tengo, por ejemplo, un personaje con una espada y que está en el momento más crucial, en el momento de victoria o algo, bueno, ese sonido va en alta. Pero si tengo otros sonidos como los ambientes distantes o tonos bajos, pues esos pueden ir a 11K, ¿sí? Entonces, esta tabla, pues, la puse ahí más o menos de guía, pero es muy relativo. Siempre van a tener que evaluar cada sonido dependiendo del juego y no solamente les sirve la teoría, tienen que escuchar, pues, que suene bien, ¿no? Y listo. Entonces, el siguiente tip para optimizar audio en un videojuego es por medio de la reutilización del material. Entonces, ¿esto qué significa? Ya una vez ustedes han hecho sus sonidos en Pro Tools o en su editor de audio y ya los van a integrar al middleware, o sea, Fmod o Wwise, entonces pueden hacer sistemas con esos sonidos, con cambios de tono, de volumen, de filtros, todo esto, y eso no les va a generar más archivos de audio, ¿sí?
O sea, ustedes van a estar ocupando el mismo espacio inicial, no requiere más espacio. Entonces, pues la ventaja es que con un cambio de tono, por ejemplo, de pitch, ustedes pueden convertir un sonido de un martillo en un sonido de una nave espacial, de un cohete, o bueno, pues no necesariamente así, pero uno puede crear sonidos completamente diferentes a partir del reuso del material. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de Half-Life. Todos los sonidos son reutilizados. Reloading and firing the attached grenade launcher. Pick up your weapon and advance to the firing station. Entonces ahí puedo tener uno solo, pero le hago variaciones de pitch y eso no me está ocupando más espacio. Bien. Entonces, otro truco es por medio de la sobreposición vertical de fragmentos. Esto ya se los mostré en un ejemplo anterior de los pajaritos. ¿En qué consiste? En cortar un loop en pequeños fragmentos y se reproducen sobrepuestos al azar. Entonces, ahí ya uno establece un rango de variaciones de pitch y de volumen. Así yo puedo crear, por ejemplo, un ambiente de fuego que va a variar horas y horas. Yo puedo escuchar ese fuego mucho tiempo y no me voy a cansar, no voy a notar un loop. Bueno, eso en cuanto a combinar sonidos verticalmente. Hay otra forma de combinar sonidos y es horizontalmente. Entonces, por ejemplo, para hacer pasos, yo puedo tener un paso, divido el paso en dos, lo corto en dos en Pro Tools, en punta y en tacón, ¿sí? Y luego, en mi programa de Fmod, creo un contenedor donde me recombine todas las puntas con todos los tacones y así obtengo muchos más pasos. Este sistema me sirve para crear fuego, ruido de radio, por ejemplo, diálogos. Entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo de un contenedor con pasos. Entonces, ¿qué hice? Grabé 4 pasos, ¿sí? Los dividí en punta y en tacón. Creé un sistema que los recombina y así generó 24 posibles combinaciones. Y esto sin contar todas las variaciones de pitch y de volumen que yo le puedo asignar a este sistema. Bueno, hasta ahí llega el ejemplo. Y finalmente, les voy a hablar de otra técnica. Quiero aclarar que hay muchísimas técnicas, o sea, ya depende de la creatividad del diseñador de audio, pero pues yo les estoy contando algunas como para que se den cuenta del alcance que pueden tener estas herramientas de integración de audio interactivo. Entonces, bueno, esa técnica es la sobreposición de loops. Sirve para sonidos mecánicos y eléctricos o ambientes. ¿En qué consiste? Resulta que muchas veces tenemos un loop y lo oímos una y otra vez y se nota. O sea, hay algún elemento que hace que se note que se está repitiendo el loop. Entonces lo que puedo hacer es cortar el loop en dos y sobrepongo los loops. O sea, me quedan 2 loops de longitudes distintas. Y esto hace que sea completamente imperceptible el loop. Ya les voy a mostrar un ejemplo. ¿Sí ven? Al cabo de un rato se nota el loop y no suena natural. O sea, en la vida real las cosas no siempre se repiten así. O sea, ya sirve para hacer música. Entonces lo que se hace, se corta y se sobreponen los loops. Bueno, y ahí yo puedo tener horas y horas y horas de estos sonidos sin que se repita nunca exactamente igual.
Entonces, ¿cuál es el futuro del audio en los videojuegos? Pues algunos dirán, bueno, irá mejorando el hardware, habrá más RAM, habrá más espacio de almacenamiento, pero a la vez va a haber juegos mucho más reales, mundos mucho más complejos y mucha más interacción. Entonces va a ser más difícil hacer un sonido para cada posible objeto dentro de un videojuego. Entonces seguramente no va a haber más tiempo. Entonces el futuro es el sonido procedural, de hecho ya se está haciendo. Y bueno, ¿en qué consiste? Es sonido no lineal que se crea en tiempo real por medio de algoritmos que simulan una fuente física de sonido. O sea, es crear el sonido a partir de síntesis, basado en modelos físicos. Entonces, digamos, en mi juego tengo ciertos objetos, entonces se analizan los objetos y a partir de los objetos se crea el sonido. Es un proceso externo que lo crea en vez de reaccionar a las acciones del jugador, que es como hemos estado, pues, que es como se está haciendo actualmente. Entonces, ya hay algunos juegos que se hacen así. Es el caso de Spore. Spore es un juego que toda la música es generativa, algorítmica. Brian Eno es la persona que hizo la música. Él diseñó un sistema de reglas para producir música que se generan en tiempo real y nunca se repite exactamente igual y va sincronizado con las imágenes. Entonces aquí todo este audio es creado en tiempo real. Voy a adelantar un poquito. Digamos que muchos productores, desarrolladores de videojuegos no implementan estos métodos hoy en día porque puede que suene muy MIDI, les da miedo como que suene muy artificial, ¿no? Y no tan realista. O sea, la gente ya está acostumbrada a escuchar, a ver películas de Hollywood con un super sonido y super imagen y bueno, y las imágenes de los videojuegos son muy buenas como para usar sonido artificial. Pero es algo que está en proceso y es el futuro. O sea, es mucho más práctico, permite mucha más interacción que usar sonidos pregrabados y hacer todos esos métodos que les comenté en la presentación. Y ya, pues eso es. Bueno, muy buenos días para todos. A continuación vamos a pasar a la parte de preguntas. Naila, te invito a que me acompañes aquí en la mesa. Y bueno, a medida que vayan teniendo preguntas, por favor nos notifican y aquí las personas que están identificadas con la chaqueta de la UNAD nos va a colaborar pasando el micrófono. Aló. Hola Naila, Hola. Buenos días. Bastante interesante el tema, no soy un estudioso del sonido, yo soy blogger de videojuegos, trabajo en Órbita Señal Colombia, hemos hablado estos días. Okay. Pero pues obviamente tú habrás tenido tienes unos ídolos. Me he dado cuenta que has recorrido mucho Halo, Mario Bros, Uncharted. Para ti, ¿cuál es el ideal de la persona que crea sonidos para videojuegos? Yo veía tus ejemplos y también rememoraba otros temas importantes. Por ejemplo, juegos que me han asombrado con el sonido como Super Mario Galaxy, así por el estilo de Spore, esta Flower de PlayStation 3. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a crear sonido para videojuegos? Sonido es muy diferente a una banda sonora, ¿no? Una banda sonora ya la que requiere la orquesta, etcétera, etcétera. Pero yo te imagino haciendo el efecto del sonido con el baldecito al lado de tu cama, con un micrófono, etcétera, etcétera. Para ti, bueno, sí, súper con las uñas, pero bueno, así lo imagino yo.
¿quiénes son tus ídolos? Para ti, ¿cuáles son los mejores videojuegos a los que tú les has escuchado sonidos? Bueno, eso está... hay muchísimos, o sea, yo creo que los diseñadores de audio de videojuegos son muy talentosos, actualmente hay demasiados. A mí me gusta mucho Little Big Planet, me encanta, me parece que la música es increíble, los sonidos son muy bien hechos, más que todo por la creatividad, no son muy complejos, como dices tú, no son orquestas ni nada así, sino es sonido muy sencillo, pero es muy bien pensado. Eso lo hace Media Molecule, el director de audio es Kenny Young, y pues de hecho yo hablo con él en Twitter porque pues o sea, siempre le pregunto como, ay, ¿cómo hacen esto y cómo hacen esto otro? Es como mi modelo a seguir pues en audio para juegos, además porque ese estilo de juegos son los que más me gustan a mí, pero yo diría que hay muchísimos, o sea, la lista es larguísima. Y pues no sé qué más me preguntaste varias cosas, pero sí. Okay. Bueno, adelante con la otra pregunta, porfa, presentémonos antes de realizar la pregunta. Ok, mi nombre es Juan Camilo Hoyos, soy estudiante de audio de la UNAT. Quería agradecerte, está muy interesante tu exposición, muy Gracias. genial. Me interesa mucho el tema, me interesa mucho este ámbito, este campo de acción. Mi pregunta es, ¿cómo yo puedo acercarme? No conozco el medio, no conozco el mercado, ¿qué pasos debo seguir? Ok, bueno, yo llegué hace 1 año y medio al país, yo no conocía a nadie de videojuegos, nadie. Yo antes trabajé en televisión, entonces conocía a la gente haciendo televisión, pero a nadie haciendo videojuegos. Entonces empecé a asistir a todos los eventos de videojuegos en Colombia. Y resulta que llegué en buen momento porque ahorita los juegos tienen todo el apoyo de ProExport, del Mintic, del gobierno para desarrollar juegos. Entonces cada mes hay reuniones, cada mes hay eventos. Yo empecé a asistir, empecé a conocer a los directores, desarrolladores, programadores y así me he ido involucrando. Entonces pues yo te recomendaría eso y trabajar en el portafolio. Eso porque bueno, puede que los conozcas a todos, pero necesitas algo que mostrar. Entonces, eso. Muchas gracias. Ok, Bueno. ¿más preguntas? Hola. Bueno, mi nombre es... Aquí. Ok, listo. Laura Boté, yo soy estudiante de producción radiofónica y mi pregunta va hacia cuando estás produciendo mi interés va hacia los paisajes sonoros. Cuando tú estás produciendo el sonido para un juego, a veces te tienes que enfrentar a describir objetos que no necesariamente son sonoros. Pues pongo un ejemplo, tenía que describir un árbol con bananos, pero el banano no suena ni cuando lo muerdes, ni cuando lo pelas, ni cuando lo aplastas, ni nada. ¿Qué recursos utilizas tú cuando tienes que hacer paisajes sonoros de elementos que no siempre suenan o elementos que no conoces? Si es un mundo fantástico y tiene algunos objetos que ni siquiera existen en este mundo, ¿qué recursos usas? ¿Le pones invención o a veces también es válido como el silencio para algún tipo de objetos? Sí, pues ambas cosas. Pues ya eso es un tema de diseño sonoro. Hay muchas técnicas para, o sea, como les decía yo, el sonido sirve para darle un valor a la imagen, le da un valor agregado y yo puedo usar el sonido que yo quiera para una imagen y producir la reacción que yo quiera en el espectador, como era el caso del arma, ¿no? Que le puse, o sea, si ustedes le ponen un sonido poderoso, se va a percibir de cierta forma esa imagen, a que si yo le pongo un sonido débil, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que tú dices, que a veces son sonidos que objetos que yo no sé cómo se supone que deben sonar, pero pues ya es cuestión de experimentar, de diseñar, de ver qué sensación quiero yo producir en el jugador y de acuerdo a eso pues diseñar el sonido. Hay infinitas posibilidades para eso y a veces el silencio puede servir, depende del contexto, ¿no? Ok. Buenos días. Bueno, Hola. Mi nombre es Suni Carvajal, soy estudiante de tecnología de audio en la UNAT. Mi pregunta es, en el futuro, así como existe la posibilidad de que se puedan tener sensaciones físicas, también existe la posibilidad de generar en sí un mundo virtual en el cual nosotros podríamos pues desconectarnos y no sé, o sea,
irnos a otro mundo totalmente virtual, pero tener todas las sensaciones que hoy en vida tenemos. Pues no sé si entiendo bien tu pregunta, o sea, tú dices si se pueden crear como entornos completamente inmersivos, tal vez eso. Sí, yo creo que eso se está logrando, o sea, se están cada vez creando más instalaciones, juegos y entornos interactivos que tratan de imitar la realidad. Entonces, pues no sé qué tan lejos estemos de eso, pero ya hay varias herramientas, como está el Oculus, que es un aparato donde pues ves todo con realidad aumentada, y hay todo tipo de desarrollos nuevos que están promoviendo eso. Sí, no estamos tan lejos, no creo que estemos tan lejos. Adelante, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Felipe. Hola Naira, soy Felipe Solís de Hola. Chile. Te quería preguntar, bueno, yo no tengo ninguna experiencia jugando videojuegos, pero sí tengo algunas aplicaciones en mi iPad para hacer música. Recién estuve revisando, por ejemplo, hay Polyfauna, que no la he echado a correr, pero salen los créditos Radiohead. Hay otra de Music con Y, entonces quería preguntarte si tú sabes si hay diferencias, similitudes en el diseño de sonido para videojuegos y lo que se hace con aplicaciones para crear música en dispositivos como ese. Hay muchísimas similitudes, o sea, a mí también me gusta mucho ese tema, a mí me encantan los sound toys, todo lo que tiene que ver con diseño de aplicaciones interactivas basadas en sonido. Claro, eso tiene mucho que ver, digamos, con la música generativa, cómo crear música para, pues, que no sea predefinida, lineal, ¿sí? Sino un jugador de este tipo de aplicaciones puede estar ahí mucho rato experimentando, haciendo composiciones, pues por muchas horas. Entonces es necesario crear reglas para generar sistemas de música, ¿sí? O sea, hacer música generativa para este tipo de aplicaciones. Y yo creo pues que eso está súper relacionado más con este tema del audio de videojuegos que con, por ejemplo, con el sonido para medios como la televisión y el cine. Entonces yo diría que sí está muy, muy relacionado. Y como el medio es el iPad, el iPhone o todos esos dispositivos, tienen todas las mismas restricciones pues, que yo les mencioné anteriormente, de RAM, de espacio de disco, todo eso. Entonces también se necesita llevar a cabo todos esos procesos para optimizar el audio. ¿Alguien más? Ok. Buenos días, Naila, ¿cómo estás? Hola. Una inquietud respecto al concepto de Foley, no sé qué tanto se aplica, si se le da mucha importancia en los videojuegos o no tiene tanta relevancia. Sí, claro. O sea, el Foley es igual de importante, pues depende del juego, ¿no? Es que el asunto es que hay muchos tipos de juegos, hay muchos géneros y todo, pero si es un juego así realista, como los ejemplos que les mostré, pues de Crysis o esas cosas, el Foley es súper importante. O sea, porque la gente ya tiene unas expectativas que se ha ido formando con las películas de cine. Entonces, el público que no sabe de audio, el público normal, está esperando que el juego sea del mismo realismo que el cine. Entonces, ese Foley le añade eso a los videojuegos. Ok. Atrás. Hola Naila, soy Jairo Cuillos de la San Buenaventura. Yo tengo una pregunta. Hablas de sonido procedural. Hay compañías de audio como Audiokinetic con Wise, está Fmod. Actualmente, ¿qué compañía está desarrollando, digamos, un software para esta técnica como tal? Pues Fmod y Wise están desarrollando plugins de sonido procedural en sus programas. O sea, para que los diseñadores de audio combinen técnicas. Entonces, por ejemplo, pueden hacer el viento usando procesos procedurales y otros sonidos con sonidos pregrabados. Entonces, ya se están combinando en las herramientas actuales. Eso ya está en Wise, eso ya está en Fmod. Pero digamos que el exponente más
importante, que más está impulsando el sonido procedural, es Andy Farnell. Ustedes pueden buscarlo en internet, en la página de él hay todo tipo de recursos, información, todo esto, porque él es como el principal promotor de esto. Hola, buenas. Hola. Mi nombre es César Torres, vengo de Univalle, Cali. Pues me gustaría saber, no tengo experiencia con lo de los videojuegos, pero sí como en postproducción como de sonido. Y quería saber el aspecto emotivo que dijiste ahora del sonido, que las memorias sonoras pues y todo esto son como muy personales, ¿no? Digamos de tu equipo de sonido que tienes al desarrollar pues para una pieza. ¿Cómo se maneja eso con los directores, digamos, del videojuego? ¿Ustedes tienen cierta libertad o depende de lo que quiera el director, o ustedes si ven un escenario, no sé, cómo funciona eso? Y lo otro es, decías que ibas como al Amazonas a grabar, entonces ¿qué porcentaje hay de biblioteca de sonidos en un videojuego y qué de Foley y de bibliotecas de sonidos, pues? Ok. Entonces, para la primera pregunta, lo ideal es hablar con el director desde el principio, que te den un documento de diseño del juego, que entiendas el concepto del juego, la historia, todo, las mecánicas. Entre más involucrado estés desde el comienzo, pues más posibilidad vas a tener tú para poder aportar al diseño sonoro del juego, ¿sí? O sea, muchas veces aquí me he encontrado con empresas que simplemente me dicen, mira, Naila, tenemos este juego, necesitamos esta lista de 10 sonidos. Y yo, bueno, pues yo les hago la lista de los 10 sonidos, pero no es, realmente se está desperdiciando todo el potencial pues de lo que les hablaba en la charla, de hacer estos contenedores, de hacer todo un diseño mucho más natural, más orgánico, bueno. Entonces lo que yo les aconsejo es proponerle al director desde el inicio, como mira, yo sé que se puede hacer esto, y tratar de participar desde una etapa temprana en todo el juego, para poder dar tu opinión y aportar más. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues depende de cada diseñador de audio. A mí me gusta mucho tener mis sonidos, yo siempre ando con mi grabadora y siempre estoy grabando sonidos y hago mi banco de sonidos, pero pues muchas veces necesito sonidos de librerías, entonces uso los sonidos de librerías, pero nunca los dejo solos, o sea, siempre los modifico, hago muchas capas de muchos sonidos de librerías hasta hacer mi propio sonido, ¿sí? O sea, nunca dejo un sonido exactamente igual a la librería porque no, por lo general no me funciona, no es lo que estoy buscando, entonces siempre me toca editarlos, diseñarlos. Entonces se usan de las dos. ¿Alguien más aquí en la sala tiene pregunta? Hola, Naila. Hola. Juan David Mejía, soy aquí tutor del programa Tecnología de Audio. Quisiera hacerte una pregunta para contextualizar a los estudiantes que están aquí presentes y que están a través de la web conference sobre lo que hablaste de el muestreo de los sonidos. Entonces, la primera pregunta es sobre los montajes que mostraste, cómo se monta horizontalmente los sonidos y hace la aleatoriedad. Esto se imprime, bueno, mostraste las consolas, quiero irme directamente a eso, a tema consolas. Cuando se imprime en un dispositivo, un CD, un DVD, se imprime esa aleatoriedad, se imprime como un programa que digamos, la bandeja, la consola lee y lo interpreta así para hacer la aleatoriedad, o sea, seguramente no sabe imprimir un punto WAP, porque infinito, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la segunda pregunta es, cuando se imprime en estos formatos, se hace un remuestreo obligatorio. Digamos, el CD obliga a que sea 44.1 y a 16 bits. Entonces, ¿cómo se modifica y se recodifican todos estos sonidos que vienen de WAP, de full WAP a menos? Bueno, tú estás trabajando en un juego, en tu sesión de WISE. Luego, o sea, para integrar los sonidos en WISE, haces todo el remuestreo de cada sonido. Cada uno lo tienes a distintas frecuencias de muestreo, todo esto. Luego el programador importa la sesión de WISE a su juego, ¿sí? Y luego
el software, el Unreal o Unity, el motor de desarrollo, comprime todo en un paquete, ¿sí? Y ese paquete necesita RAM para andar. Ok, la consola está en la capacidad de decodificar Sí, eso sí, y hacer la aleatoriedad en tiempo real. sí. Así ya más detalles de cómo funciona, no sé, pero sé que Bien, es ok. así. Sí. Porque pues el futuro de las consolas es dejar ya el medio físico, el DVD, el CD, y todo ser descargado de la nube. Entonces Claro. eso mejoraría como la transferencia de datos. Sí. Y yo creo que lo primero que van a mejorar es sacar bandeja, que es lo que están haciendo ahora los dispositivos móviles, Ajá, computadores, descargar de nube y solo transferencia de datos y aumentar RAM. Aumentar RAM, sí. Disco y RAM. Las dos. Sí. Gracias. Bueno. Ok, alguien. Hola otra vez. Es que tengo otra pregunta. En la conferencia tú ibas hablando como de una invención que van haciendo los diseñadores de sonido hacia esa gran ficción que arman los videojuegos y que duran todas las horas que dijiste que hay dentro de los videojuegos. Es de alguna manera como crear sonoramente el mundo virtual, como llenándolo de mucha información sonora. ¿Tú cómo crees que afecta como esa inmersión sonora en los videojuegos en la percepción del sonido real? O sea, del andar en la vida real por ambientes que no son, pues que son normales y que no tienen normalmente todos los efectos y digamos como todas las sorpresas sonoras que sí tiene el videojuego. O sea, ¿cómo crees que se afecta la percepción sonora de estar en el mundo virtual y luego estar en el mundo real? No, espera, disculpa, me perdí un poco en la pregunta, no entendí bien. ¿Cómo crees que afecta esa inmersión sonora en los videojuegos luego cuando la persona que juega se enfrenta al mundo real? ¿Sí? Como a percibir, ¿crees que eso aumenta a que perciba más el mundo real o a que busque más Pues sonido es o algo una así? pregunta muy interesante, no lo había pensado. Pues yo creo que sí, o sea, los juegos pueden empezar a generarle ciertas expectativas a las personas que no, pues que solo ocurren en los juegos, ¿no? Entonces puede que de pronto para las personas pueda ser chocante alguna situación sin eso. O sea, como el caso de los sonidos en el espacio, ¿no? Que decíamos que la gente está acostumbrada a que en el espacio hay sonido, ¿no? Esa es una realidad cinematográfica, no es real, pero es algo que Hollywood nos acostumbraba a eso. Entonces, podría pasar igual con los videojuegos, no sé. No sé a ciencia cierta, pero sería interesante ver pues el impacto que tiene el sonido en los videojuegos ya en la vida real. Ok, a continuación voy a dar lectura de las preguntas que están haciendo nuestros estudiantes conectados mediante web conference y uno de nuestros docentes del programa que se encuentra actualmente en Argentina. El ingeniero Juan Pablo Rodríguez pregunta, al momento de realizar el proceso de captura de sonido, cuando tú indicas que te movilizas en distintas ciudades, ¿qué técnicas empleas y qué equipos utilizas? Bueno, yo me voy por lo más simple. O sea, yo siempre llevo todo portátil y todo súper sencillo. Tengo una grabadora portátil, Zoom H4n, y eso es lo que uso. Y a veces uso un boom. Boom. Y ya. Pero no me complico, o sea, hasta eso ya me pesa, porque es que uno está de viaje con un montón de cosas, sí, en serio. Yo entre más ligero sea, mejor. Y la verdad es que hoy en día la tecnología de estas herramientas es muy buena, o sea, capturan muy bien. Ok. El estudiante Sergio Patiño del CEA de Chiquinquirá pregunta, ¿cómo se está manejando la inmersión del sonido junto a nuevas tecnologías como el Oculus Rift? Bueno, yo, la verdad, no sé. Yo hasta ya no me ha tocado trabajar en eso. Sé que sé que existe, pero no lo he trabajado. Bueno. O sea, yo he trabajado más en dispositivos móviles.
Ah, ok. Bueno, ¿alguien más aquí en la sala tiene alguna pregunta? Hay muchas preguntas. Pero no, bueno, adelante. Estamos bien de tiempo. La conferencia está proyectada a que termine 11:15 y bueno, son las 11, tenemos 15 minutos más. Pero pues tratemos de darle la palabra a las personas que no han hablado anteriormente. Yo tengo el micrófono. Ok, no, continúa, adelante. Bueno, buenos días, soy estudiante de la UNAT de Tecnología en Audio. Una pregunta que iba un poquito con la que ella te hizo, iba un poquito más hacia lo ético y en tu ámbito profesional. Y es algo que la universidad también nos recalca a nosotros y es, digamos, la responsabilidad como nosotros de no solamente estudiar algo y llevarlo a cabo y desarrollarlo exitosamente, sino también como ver como la implicación social que tenemos. Y ahí, esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo tú ves? Y ya que conoces más personas más duras en el ámbito, ¿ellos qué piensan o qué hacen para mejorar ahí? Bueno, pues eso ya, pues yo siempre lo he pensado también. A mí me gustaría mucho poder, como por medio del sonido, aportar de cierta forma a la comunidad, a la sociedad, ¿sí? Y lo bueno es que el sonido tiene ese poder de impactar subconscientemente, o sea, por medio ya sea de música o de voz o de efectos, ¿sí? Yo puedo realmente impactar a las personas. Yo podría crear, digamos, un sistema interactivo en la calle que genere música generativa, que calme a las personas para que no anden así súper estresadas por el tráfico, no sé. O sea, hay muchas cosas que se podrían hacer. Yo todavía no he experimentado tanto, apenas estoy arrancando, pero pues sí estoy convencida que hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, buenos días. Hola, buenos Naila, días. felicitaciones por la conferencia. Mi nombre es Francisco Céspedes, soy docente de la Universidad Católica de Manizales. Tengo una pregunta más desde el marketing. ¿Cómo es el mercado de los videojuegos en Colombia y cuánto puede costar un proyecto estándar, digamos, tuyo, pues que tú cobres un proyecto para un juego estándar más o menos a nivel nacional? Bueno, eso depende mucho de todo, del proyecto, del presupuesto, de todo. Pues como les decía, ahorita hay mucho impulso del gobierno para desarrollar videojuegos, sin embargo todavía es muy nuevo, o sea, hay mucha gente haciendo juegos, hay 77 empresas registradas en Cámara de Comercio haciendo videojuegos, pero estas empresas son pequeñitas, ¿no? Hay unas que son solamente 3 personas, 2 personas, entonces son empresas pequeñas, pero están, o sea, se está formando un ecosistema, pero todavía estamos en sus inicios, entonces ahí vamos, estamos en ese punto. En cuanto a cuánto puede costar, es que depende, o sea, a mí me ha pasado mucho. O sea, he vivido el contraste, pasar de televisión a videojuegos. En televisión había mucho más presupuesto, digamos, para hacer música, pagaban mucho más. En juegos no, juegos las personas, o sea, casi nunca hay presupuesto para los juegos y menos para el audio. Entonces es difícil, es muy difícil. O sea, en realidad a mí me sirve más, es más como una actividad de medio tiempo que de tiempo completo, porque hay poco presupuesto para el audio en los videojuegos en este momento, pero yo veo que las cosas van cambiando, o sea, está cambiando muy rápido, entonces en cuestión de pocos años esto va a estar mucho mejor, sí. Ok. Ok. Estamos bien de tiempo, sí, adelante. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Angélica Sánchez, yo soy ingeniera de sonido egresada de la Universidad San Buenaventura. Actualmente simplemente me dedico a la parte comercial de equipos profesionales. No tengo nada que ver con audio de videos ni de música de nada. Pero mi pregunta es, ¿cómo es tu estación de trabajo? Pues tú sabes que todos los ingenieros de sonido tienen una marca especial y usan pues unos monitores especiales, pero en este caso debe ser algo muy especial porque manejas niveles de presión sonora pues muy altos, por ejemplo para los disparos, para eso, y pues tus monitores de referencia debe ser algo especial, o audífonos en el caso que los estés usando. Entonces, ¿cómo es tu estación de trabajo? Es básicamente la pregunta.
Bueno, como les decía, yo soy súper portátil. O sea, yo cuando me fui a estudiar la maestría, yo vendí todos mis equipos y me fui con un portátil y compré la grabadora y volví y sigo con mis equipos portátiles, pero funcionan muy bien. Entonces tengo mi computador Mac, el software, casi todo el software es gratis. Wise, Fmod, Unreal, UDK, esos todos son gratuitos, entonces por ese lado no hay problema. Tengo controladores, tengo un Triton, es lo único no portátil, pero eso es como lo uso un montón. Tengo también un controlador pequeñito que lo uso pues a veces para viajar y estas cosas, pues es de 1 octava. Y audífonos, tengo varios audífonos de distintas marcas. Eso sí los uso mucho porque mis altavoces son normales, pues tengo unos EMA Audio ya viejitos, entonces uso más los audífonos. O sea, tengo unos Sony, tengo unos AKG, ahí para comparar, ¿no? Y ya, es bastante sencillo. Ok, voy a realizarte una pregunta espérame. Y los micrófonos. Los micrófonos sí son, para voces, todo eso, sí tengo mis micrófonos de condensador y pues la interfaz para conectarlos, sí, una Focusrite, sí, ya se me estaba olvidando. Ok, listo. El ingeniero Juan Pablo Rodríguez pregunta, ¿la técnica de sobreposición de loops tiene la misma finalidad que la de fragmentación vertical? ¿Se puede usar cualquiera de las dos y obtener los mismos resultados? El ejemplo de los pájaros y las gotas, ¿en qué caso se podría aplicar cada una de las técnicas? Pues depende. Esos son solo ejemplos de técnicas. Uno puede usar combinaciones de todas las técnicas en un solo sistema, en un solo contenedor, ¿sí? Yo puedo combinar algunos sistemas verticales con otros horizontales. Es muy relativo, depende de para qué. Como les mencionaba, lo de la sobreposición de loops me puede servir para un ambiente. Digamos que tengo una máquina y tengo un loop de esa máquina y se nota mucho, pues sobrepongo 2 loops y ya, y me sirve para una máquina o para un ambiente en un videojuego, pero eso es solo un ejemplo, me puede servir para muchísimas más cosas, siempre pues depende. Ok, un par de preguntas más y... Listo, bien, ingeniero Mauricio. Muy buenos días, Naila. Hola. Soy Mauricio García, tutor del programa de tecnología de audio. Felicitaciones por tu exposición, muy interesante. Gracias. Quería preguntarte acerca de los sistemas inmersivos de audio 3D. Si tú de pronto has trabajado con Ambisonics o con Wavefield Synthesis o con holofonía, o qué opinión tienes de esos sistemas en Yo no he trabajado con eso, pero me parece súper interesante. Sé que hay un juego sin video, es un audiojuego que se llama Papa Sangre, que tiene holofonía, es basado puramente en sonido, es un juego de terror. Solamente tenemos una brújula y ellos para hacer el audio desarrollaron un sistema, hicieron su propio engine de audio 3D, que es el Papa Sangre 3D, lo hicieron ellos porque no está esa tecnología, digamos, no está en Fmod o en Wise. Entonces ellos tuvieron que crearla y la venden y hay más personas que usan esa. Pero yo no lo he hecho. Sí. Buenos días, mi nombre es Eduardo León, soy estudiante de la Fernando Sor, producción musical. Mi pregunta es, ¿tiene algún requisito sobre la mezcla en los videojuegos para un móvil? Ya mezclando algo más grande como una consola de videojuegos como la de Xbox o el PlayStation, si es como estéreo, monofónico, surround. Pues hay estándares para las mezclas de consolas, hay documentos con recomendaciones, ¿sí? Para móviles no tanto, para móviles es mucho más relativo, no es tan pareja la cosa, tú puedes encontrar niveles súper diferentes entre cada aplicación móvil, realmente los estándares están más establecidos en consolas.
Y pues en cuanto a la mezcla, es simplemente tener en cuenta que sea siempre interactiva, que si tú te acercas a una fuente, pues que suene más fuerte a que si te alejas de la fuente, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas, es mantener la interactividad, la mezcla interactiva. Y pues ya de mediciones y eso, pues tocaría ver las guías de estándares. Bueno, una pregunta más y creo que terminamos la sesión de preguntas. Bueno, yo te voy a hacer ahorita una pregunta. Adelante. Bueno, mi nombre es Emanuel Ariza, soy egresado de la Universidad de los Andes de Ingeniería Electrónica. Quería hacerte una pregunta respecto a lo que tú decías sobre usar un mismo sonido para ahorrar espacio y utilizar más bien bancos de filtros, efectos, todo ese tipo de cosas. Es una estrategia que efectivamente ahorra mucho espacio, pero quizás necesita mucho más rendimiento de máquina. Quizá, no sé si te has encontrado en algún momento con el problema, pues eso es lo que me gustaría saber, con el problema de que no da más la capacidad de procesamiento del dispositivo en el juego y entonces empiezan a oírse clics o cualquier cosa se cuelga. Y si ha sido así, ¿cómo has hecho para lidiarlo o cómo haces para evitar precisamente ese tipo de inconvenientes? Sí, eso siempre va a pasar, ¿no? O sea, puede que ya no ocupe espacio, pero sí requiere más procesamiento. Entonces, a veces es preferible que ocupe más procesamiento que RAM. No siempre, o sea, eso es algo que toca hablarlo con el programador desde el inicio, tratar de saber con cuánto espacio cuentas desde un inicio, aunque eso es muy difícil, ¿no? Puede variar todo el camino, pero por lo general es preferible que ocupe más procesamiento a RAM. Pero toca es probando, o sea, toca hablar, o sea, trabajar de la mano con el programador. Ok, bueno, la última pregunta, esta vez sí. Bueno, cierro yo. Definitivamente los videojuegos sí necesitan de sonido. Completando un poco la pregunta que te habías hecho al comienzo, una cosa es jugar Little Big Planet, donde hay unos sonidos enfocados a la audiencia infantil, porque Little Big Planet es un juego infantil, aunque lo juegan muchos adultos. Y no sé si has probado ahorita PT, es un demo que lanzó hace 15 días Hideo Kojima, que supuestamente es el teaser al nuevo Silent Hills. Si tienes un Play 4 te recomiendo que lo juegues porque ahí es donde realmente te vas a dar cuenta, es un juego, un loop, donde está uno en una casa dando vueltas y es el sonido el que identifica si uno avanza o no avanza, o se queda estático en el juego. De hecho, Hideo Kojima recomendó a todo el mundo jugar el juego, perdón la redundancia, con audífonos. Sin audífonos, el man dijo, el juego yo pensé que se iban a tomar en acabarlo 4 o 5 semanas, es un demo que está en el store de PlayStation por si puedes probarlo. Ahora sí la pregunta, dependiendo el público al que va el juego en el que tú estás trabajando, no importa que sea dispositivo móvil, porque los dispositivos móviles también tienen juegos para audiencias jóvenes y audiencias adultas, dejando un poco al lado los equipos que utilizas, los ambientes, etcétera, tú estudias la audiencia a la que está dirigido el sonido que tú vas a crear. Por ejemplo, es diferente analizar la audiencia de Little Big Planet que de Silent Hill, por ejemplo. Tú analizas la audiencia que va a jugar ese juego. Sí, es muy importante. Digamos, yo estoy trabajando mucho con juegos infantiles, pero para audiencias de niños de 5 años. Y es distinto, o sea, hay que hacer pues la música, más que el sonido, bueno, el sonido de interfaz y la música tiene que ser de acuerdo al target, ¿no? Es indispensable. Ok, listo. Entonces, damos culminada la sesión de preguntas. Deseo agradecer a Naila por haber aceptado nuestra invitación de venir aquí a nuestra universidad a brindar esta conferencia tan interesante. En verdad que es muy importante que empecemos a generar conciencia sobre la importancia del audio en los videojuegos, especialmente en el ámbito nacional, el cual actualmente no se percibe. Vamos a brindarle un fuerte aplauso nuevamente a Naila. Gracias.